Bienvenidos nuevamente a Ortopedia 101. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre las complicaciones que se pueden presentar en pacientes pediátricos que sufren de fractura supracondylia del húmero. Al hablar de las complicaciones podemos dividirlas en dos grandes grupos, las inmediatas y las tardías. Entiéndase por complicaciones inmediatas aquellas que ocurren en el momento del trauma o en las próximas horas de producido el mismo. Entre ellas tenemos el daño vascular, el síndrome compartimental y el daño nervioso. Las complicaciones tardías son aquellas que se presentan semanas después o meses de haber ocurrido el traumatismo. Y entre este grupo se encuentran la contractura isquémica de Bolman, las deformidades angulares, la rigidez del codo y la osificación heterotópica. Existen un grupo numeroso de complicaciones también, tanto del grupo de las inmediatas como las tardías, pero en esta ocasión solo vamos a abordar las más frecuentes y las que más daño funcional pueden producir en la extremidad afectada. Y comenzamos con las complicaciones inmediatas, que recordemos que son aquellas que se producen en el momento del trauma o horas después. La primera complicación inmediata que podemos presentar son las de daño vascular. Y estas son complicaciones que son extremadamente difíciles y constituyen un verdadero problema por tres razones fundamentales. La primera es la baja incidencia, aproximadamente un 0,5%, la falta de experiencia en cirugía vascular, la ausencia de consenso ante esta entidad, es decir, existen una diversidad de criterios y esto hace también difícil el manejo de este tipo de complicación en este grupo de pacientes. Antes de seguir hablando sobre esta complicación, es importante conocer algo de la anatomía vascular de la extremidad. Cuando la lesión ocurre distal a la salida de la arteria recurrente cubital inferior, el pronóstico de la extremidad es mejor, ya que este afluyente garantiza la vascularidad de la extremidad. No así si esta lesión ocurriese por encima de la salida de esta arteria. Aquí la complicación vascular sería aún de mal pronóstico. ¿Cómo hacer la evaluación de un paciente con una posible lesión vascular que sufre una fractura supracondylia de húmero en las edades pediátricas? Bueno, por dos aspectos fundamentales. El primero es la exploración del pulso, el cual puede estar disminuido, asimétrico o ausente. Explorar la perfusión, que puede ser de color rosado o blanco. La temperatura, que puede ser caliente o fría. El llene capilar, que puede estar normal o disminuido. Lo primero en realizar una acción médica a un paciente con daño vascular es la reducción de la fractura y la colocación de los alambres para mantener la reducción. Luego se debe colocar el codo de 40 a 60 grados de flexión y reevaluar el estado vascular cada 15 o 20 minutos. Como tercer aspecto es importante que si persiste el compromiso vascular, está entonces justificada la exploración de la arteria mediante un abordaje de tipo anterior. Y como cuarto paso, de forma profiláctica, se debe valorar las fasciotomías del antebrazo y de la mano. Aquí ofrecemos un flujograma en el cual se especifican las complicaciones que pudieran presentarse. Por ejemplo, si hay una perfusión adecuada, es decir, normal, se debe reducir y fijar la fractura y observar llene capilar, temperatura, color y pulso. Y posteriormente observación vascular con el codo, 45 grados de flexión. En este caso, si hay una perfusión inadecuada, aquí ya tenemos una complicación vascular. Igualmente se debe reducir y fijar la fractura. Si mejora, pasa un periodo de observación y si se mantiene igual o empeora, se debe pasar entonces a explorar la arteria y considerar en lo posible la fasciotomía. Otra de las complicaciones vasculares que se pueden presentar en el momento o en las horas de haberse producido el traumatismo es el síndrome compartimental. En esta ocasión, las 5P que se describen en el adulto no son de utilidad en las edades pediátricas, no así cuando se utilizan las 3A, que significa ansiedad, agitación e incremento en el uso de analgésicos. Estos son los elementos presentes en el síndrome compartimental en un niño. Y existen factores relacionados como la afección del nervio mediano, la ausencia de dolor del compartimento volar, traumas de alta energía, presencia de codo flotante y reparación arterial sin la realización de fasciotomía. Desde el punto de vista del tratamiento, puede ser profiláctico o específico. El profiláctico consiste en retirar la inmovilización, abrir el ángulo del codo,
y como tratamiento específico realizar las fasciotomías del antebrazo. Se ha comprobado que el 90% de los enfermos a los que se les realizó fasciotomía antes de las 30 horas del diagnóstico tienen un mejor pronóstico. Aquí observamos en esta diapositiva una fasciotomía del compartimento volar del antebrazo. Existen similitudes y diferencias entre el síndrome compartimental y la oclusión arterial. En el primero, el aumento de la presión del compartimento está incrementada en el síndrome compartimental y no así en la oclusión arterial, que está normal. Existen factores que comparten similitud, como el dolor al estiramiento pasivo, parestesia o anestesia y la paresia o parálisis, las cuales se encuentran incrementadas y aumentadas. El pulso, en el caso del síndrome compartimental, está está intacto en estos grupos de pacientes, no así en la oclusión arterial, que está afectado. Es importante tener en cuenta que el síndrome compartimental, el pulso se mantiene hasta los últimos momentos en que ya se produce el daño arterial definitivo. Dentro de las complicaciones nerviosas, las del daño nervio interóseo anterior son las más frecuentes, representando el 5% de los casos, seguidas de las del nervio radial. Debemos recordar que las fracturas en extensión o desplazamiento posteromedial tienen una mayor probabilidad de lesión del nervio radial, y las fracturas con desplazamiento posterolateral tienen una mayor incidencia de lesión del nervio mediano, igual que las fracturas en flexión tienen una mayor incidencia de lesión del nervio cubital. La exploración quirúrgica en estos casos es raramente requerida y la recuperación puede tardar de 2 a 6 meses. En esta diapositiva podemos observar cómo se comporta el desplazamiento de la fractura y la relación con las estructuras nerviosas alrededor de la misma, con lesión del nervio cubital en este caso. Ahora vamos a hablar de las complicaciones tardías que se pueden presentar días, semanas o meses después de producido el traumatismo. Entre ellas tenemos la contractura isquémica de Bowman, que es debido a una afección isquémica de los músculos del antebrazo y la mano. La causa fundamentalmente es isquémica por obstrucción arterial, en la cual ocurre la muerte de los músculos de esta zona anatómica y este es después sustituido por tejido fibroso. Se deben evitar estas complicaciones tomando todas las medidas que hemos descrito con anterioridad, tener en cuenta el examen vascular y nervioso de forma minuciosa en cada paciente. Es realmente muy triste tener un paciente con este tipo de complicaciones en la actualidad. Por eso que debemos ser muy cuidadosos en este tipo de análisis, específicamente el vascular y el nervioso. Otra de las complicaciones tardías son las deformidades angulares. La fractura con desplazamiento posteromedial por lo general lo hacen en varo y las posterolaterales lo hacen en varo. Y esto puede tener una ocurrencia de un 10 a un 20%. Ya con la fijación cerrada con alambre, y esto garantiza que esta reducción sea, es decir, esta complicación se mantenga alrededor de un 3%. Cuando esto no se realiza, es decir, se realiza la reducción cerrada, pero no se realiza la fijación, esto puede ocupar el 14% de los casos. Y recordar que la deformidad en varo es más frecuente que la deformidad en varo. Para esta deformidad se deben realizar osteotomías correctoras. En este caso, vamos a realizar una osteotomía valguizante para una deformidad en varo. Aquí no solamente se analiza la deformidad en un solo plano, sino también en el plano rotacional, lo cual se debe tener en cuenta a la hora de realizar este procedimiento quirúrgico. La rigidez del codo es otra de las complicaciones que se puede presentar después de una fractura supracondilia del húmero y se considera cuando existe pérdida de 5 grados o más, y esto se puede observar en el 5% de los pacientes a los que se realiza una mala reducción. Las reducciones abiertas, las manipulaciones repetidas están directamente relacionadas con esta complicación. La miositis osificante, por su parte, ocurre tanto en pacientes a los que se realiza la reducción cerrada o abierta, y también tiene como factor predisponente las manipulaciones repetidas y la fisioterapia severa, que son las más implicadas en esta complicación. Y la extirpación de esta masa dolorosa también mejora el dolor y el rango de movimiento de la articulación, y es una de las formas de tratamiento ya una vez establecida esta complicación. Antes de terminar, es importante conversar sobre los signos o banderas rojas que se pueden presentar en pacientes con fractura supracondilia del húmero. Entre ellos tenemos el edema significativo, la equimosis o pellizcamiento antecubital, el daño neurológico, con excepción de la lesión aislada del nervio interóseo anterior,
El síndrome compartimental, como hemos descrito con anterioridad, que se observa sobre todo en pacientes que presentan floating elbow o codo flotante. Esperamos que este tema te haya sido de utilidad. Si te gustan estos temas, por favor suscríbete, compártelo con tus amigos, con tus compañeros, con tus colegas. Déjanos tus comentarios. Muchas gracias y te esperamos en nuevas presentaciones.